Hola, bienvenidos otra vez a Momentum Podcast, un nuevo episodio en el que les queremos hacer una pregunta. ¿Sabías que los líderes que más persiguen el éxito es a los que más les ha costado conseguirlo? Y por otra parte, ¿sabías que los líderes más exitosos nunca estuvieron pensando tanto en el éxito? Hoy día vamos a darte 8 claves de cosas que puedes dejar de hacer para ir acercándote más a lo que tú quieres conseguir. Si quieres aprovechar tu talento y construir valor, si quieres evolucionar y convertirte en el líder de tu vida, Momentum, con Hilda Feinsod y Angélica del Carpio. Amplía tu visión y consigue más de lo que imaginas. Querida Angélica, qué gusto estar en esta conversación. Se me apetece muchísimo hablar de estos 8 elementos que no tendríamos que estar haciendo, porque siempre el abordaje es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tal ahora pensar en lo que vamos a dejar de hacer? De manera consciente que vamos a soltar. Así que te doy el micrófono porque tú arrancas con esto. Perfecto, Hilda, encantada de estar otra vez juntas, con ganas de hablar de estos temas que siempre son prácticos porque se pueden aplicar. Así que vamos a ver con qué te identificas. Vamos a comenzar. ¿Sientes que el mundo te debe algo? ¿Que realmente no está siendo justo contigo? ¿Que tanto esfuerzo, tanta pasión, tanta energía, tanto trabajo y no te responde, no te responde? Tienes a gente alrededor, otro líder exitoso que todo el día lo miras y con el que te comparas. Y también, pues de algún modo, sientes que no, esto no está siendo totalmente justo para ti. Realmente ya estamos en un momento en el que hasta sientes un poco de lástima, ¿no? Por ti. Bueno, si te has identificado con esto, ya puedes empezar a soltar esta sensación un poco de el mundo me debe algo. Porque en realidad estamos hablando de tu expectativa. O sea, realmente el mundo te ofrece posibilidades. Están ahí y nosotros siempre estamos hablando de esas posibilidades, ¿no? Pero también tienes que tener claro algo que yo aprendí hace mucho tiempo y que realmente fue para mí una ficha importante. ¿Qué es una expectativa? Pues una expectativa es una promesa oculta que nadie te ha hecho. Entonces, cuando empiezas a ver que tú estás esperando de la vida, de tu trabajo, de tu empresa, de tu equipo, de quien sea o de lo que sea, un determinado resultado, una determinada respuesta, lo más probable es que no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque es una imaginación tuya, o sea, es solamente algo tuyo. Entonces, ahí tenemos que entrar en qué es lo que tú estás esperando, que tiene una forma, un color, un tiempo, que como no se cumple, tú vas apagándote y vas sintiendo que estás dando tanto y que no está ocurriendo nada, no hay una respuesta, no hay un premio, no hay realmente ¿no? esta reacción cuando hay acción. ¿Qué te parece a ti, Hilda, esto? Te escucho y me parece que hay una parte muy debatible, que hay gente que podría decir, es que a mí me prometieron. Yo tuve esa conversación, a mí me dijeron que lo iban a ver, que lo iban a resolver, que me iban a dar una respuesta, que regresaban conmigo, que lo iban a ver arriba. Es más, me avisaron que ya lo habían visto, entonces yo estoy esperando que cumplan. Claro. Entonces, no nada más yo tejo mis propias historias, sino con base en una conversación, en un movimiento que hice, en una acción que tomé, estoy esperando que suceda y no sucede por los tiempos de la organización, por sus políticas, por sus posibilidades, imposibilidades, porque no quiere, porque no puede, por lo que sea, no está sucediendo. Y a mí lo que me preocupa de todo esto es cómo drena en actitudes que me desgastan a mí solo. Exacto. Eso está claro. Aquí hay un desgaste que llega a esta sensación de pobre de mí. O sea, no es justo, ¿no? ¿Y cuál es ese, digamos, punto ciego
cuando, como tú dices, muchas veces parece que lo que te está diciendo el mundo, tu jefe, tu empresa, es una promesa y tú por eso, como dices, no, es que yo no me lo he soñado, o sea, a mí me lo han ofrecido, ¿no? Pero yo quisiera que vayamos y leemos un poco más fino, porque lo que sí es cierto es que ¿cuántas veces hemos encontrado en organizaciones que las personas se toman al pie de la letra y ya le dan una forma a una determinada promesa, sugerencia o posibilidad? Es decir, qué difícil es muchas veces quedarnos en el terreno de vamos a ver cómo se abre esta posibilidad, porque realmente yo ya me he ido al siguiente paso. O sea, estoy tan feliz, ¿no? Tan entusiasta, que yo ya he construido, porque ya me olvidé que solamente me lo han sugerido, me lo han prometido, todavía no es una realidad. Y en cambio yo ya lo estoy tomando como una realidad. Es más, ya estoy haciendo planes sobre la base de que eso va a ser así. Entonces, claro, la frustración es tremenda porque nos hemos ido muchos metros más allá, por no decir kilómetros, de aquella posibilidad que se abrió. Es decir, hay muchos pasitos intermedios antes de que eso se tangibilice. Entonces, lo que sí es lícito es seguir detrás, hacer el seguimiento de esa posibilidad. Hacer, incluso, podríamos llegar a preguntar, bueno, ¿y qué necesito hacer o qué necesita pasar para que yo pudiera acceder a esta posibilidad? Entonces, muchas veces pegamos ese salto, ¿no? Y luego también está el hecho de que a veces, aunque no te hagan la promesa, estamos tan entusiasmados, ¿no? Que bueno, que llegamos realmente ya a crear un plan que nos olvidamos, y mira que nosotros siempre sugerimos que hay que visualizar, que hay que escribirlo, que hay que agendarlo, que hay que empezar a conversar, que hay que imaginarlo, incluso sentirlo. Pero eso no nos puede hacer perder la perspectiva de lo que realmente está ocurriendo, porque si no, vamos a pensar que solamente es cuestión de mover un botón y no funcionan las cosas así. Pero en todo caso, el problema es que lo que nosotros llegamos a sentir cuando todo el mundo nos debe algo es, primero de todo, un gran desempoderamiento, segundo de todo, un gran resentimiento, porque claro, no están siendo justos conmigo, mi equipo, mi jefe, mi empresa, el mundo, pero también me desgasta a tal punto en el que yo me siento tan pequeño que es muy difícil remontar, porque estoy ya en un papel en el que soy pasivo y todo me pasa. Entonces, aquí lo que nosotros podemos sugerir es, primero date cuenta que estás en ese modo de desempoderamiento, y empieza a buscar por qué te estás sintiendo así. ¿Qué es eso que tú esperabas? ¿Qué es eso que el mundo no ha cumplido contigo? Y pon la balanza de qué es lo que yo he hecho para que eso ocurriera. Probablemente encuentres respuestas. Probablemente encuentres qué dejaste de hacer o qué te falta por hacer. Probablemente hayan pasitos que puedas tú dar para rellenar ese gap entre lo que tú estabas esperando y no está ocurriendo. ¿Qué te parece, Hilda? Me gusta muchísimo y me voy con la segunda. Y esa es una de mis favoritas, que es soltar el pasado. Y hay una regla que dice que las juntas de trabajo deberían de ser 20% enfocadas en el pasado y 80% en el futuro. ¿En qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Este proyecto a dónde nos va a llevar? ¿Qué coordinamos aquí para resolver esto y el otro? ¿Qué oportunidades vamos a generar? Enfoque en el futuro. El pasado no tiene nuevas noticias. El futuro tiene nuevas posibilidades. Y aquí me recuerda la canción de Mecano, por supuesto. Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado. Entonces, por ahí tenemos la gente que dice, es que antes lo resolvíamos así. Es que el sistema anterior sí nos daba estas posibilidades. Es que yo me doy cuenta que estaba mejor el otro proceso que teníamos. Pues sí, pero ya no está. Ya caminamos, ya evolucionamos o queremos crecer y lograr más cosas. Entonces, en lugar de pensar en el pasado y abrazarlo y agarrarlo porque ahí tenemos nuestros talentos y capacidades, nos toca dar el brinco hacia el futuro. Y si no necesariamente las capacidades las tenemos desarrolladas, son desarrollables. Pero agarrarte del pasado es agarrarte de algo que no te va a llevar a un mejor lugar.
Me encanta lo que dices y otra perspectiva que se me ocurre en este momento es también pensar en el pasado como una experiencia negativa que no quiero repetir, ¿no? Y vivimos en el pasado con el miedo y por eso a veces no avanzamos y no queremos evolucionar porque en el pasado nos pasó algo. Algo que además ya no podemos resolver porque ya pasó, ¿no? Entonces volver al pasado para revisarlo y tratar de cambiarlo es como que un poquito mágico, ¿no? Porque no se puede. Entonces, ¿cómo mirar al pasado, no? Esos ojos de positivismo o de positividad en lo que tendría que ser que he aprendido. Y mira, estaba escuchando hoy, bueno, tantas cosas que hoy día escuchamos, ¿no? Que es Instagram, TikToks y demás. Alguien, una frase muy buena que decía, cada vez que hay algo que ha ocurrido que no te guste, y por supuesto tendría que ser en el momento, pero también podemos aplicarlo al pasado, empieza a pensar en 3 cosas que tienes que agradecer o que gracias a eso, o que menos mal, ¿no? Él decía, imagínate que se te revienta una llanta, ¿no? O como en la carretera. Y en lugar de pensar qué mala suerte he tenido, el decir, qué bien que tengo gata para poderlo arreglar. Qué bien que tengo mucho tiempo para llegar todavía. Qué bien que no me ha pasado de noche. Yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Que digamos sería la mirada positiva de lo que nos está pasando. Pero si vamos al pasado, como tú dices, y ahí me encanta unir lo que tú dices, es cómo podemos aprovechar ese pasado en positivo como aprendizaje para el futuro que estamos construyendo, ¿no? Me encanta ese 80-20. Efectivamente, así que a soltar, porque tenemos hacia adelante muchas cosas que crear y resolver, así que suelten. Sí. ¿Algún, A eso. algún cliente tuyo que recuerdes, Hilda? Porque a mí me gusta siempre ilustrar nuestras conversaciones. Yo creo que se disfruta mucho sabiendo alguna anécdota de algún cliente, empresa o equipo que se ha quedado o que se quedó en el pasado y que tuviste que ayudarles a pegar un saltito. Por supuesto, creo que las juntas son un excelente ejemplo de cuánto tiempo estamos dedicando a cosas del pasado en lugar del futuro. Y ahí es donde muchas ocasiones tengo intervención, de decir otra vez estamos para atrás. A ver, para adelante, ¿cómo lo vamos a resolver? Sí, pero es que esto sí, pero ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Qué vamos a hacer hoy? Dejemos ya de analizar tanto y nos volvamos más proactivos para hacerlo. Y muchos de mis clientes, por supuesto, y te hablo a ti, que en algún momento dijiste probablemente que en el pasado era mejor el equipo que tenías, era mejor el sistema, el proceso, los resultados, la dirección de la empresa, etcétera, porque ya no está. Entonces, mira al frente. Buenísimo, buenísimo. Me gusta mucho este ejemplo. Y qué buen parámetro. Realmente en las reuniones de directorios y de equipos suele pasar esto, ¿no? De que nos tenemos este vicio. Y Efectivamente. vamos por una siguiente hábito o costumbre que tenemos que soltar porque realmente pues nos hace sufrir, nos hace frustrarnos y es esta idea, esta imaginación, esta magia, esta mística del control, que es una ilusión completamente porque cada vez más, en este mundo cada vez más consciente y también más inconsciente según cómo lo miremos, nos damos cuenta de que no controlamos nada. O sea, ¿pero qué vamos a controlar? De entrada, yo a veces a mis clientes les digo, pero a ver, ¿tú puedes coger a la Tierra y hacerla dar vueltas más rápido? No, no. Bueno, pues es que esa es realmente la metáfora de lo que queremos hacer cuando queremos controlar. Es querer intervenir en algo que es superior a nosotros, que va mucho más allá, que está compuesto por variables infinitas de todo lo que pasa en el mundo, que puede cambiar lo que tú estás esperando que pase. Tu área de injerencia en realidad es pequeña. Tú vas moviéndote en una dirección, pero esa dirección está permanentemente cambiando su color, vamos a decir, o sea, su forma. Y tú, sin darte cuenta, estás recalculando, mini recalculadas. La cuestión es que cuando viene una un poquito más grande, o que no es lo que tú acostumbras, porque hay líderes y empresas que están acostumbradas a pivotar en grandes cambios, o sea, tienen asimilado el cambio, igual que hay líderes que tienen asimilado el cambio, ¿no?
Pero claro, si tú estás intentando que todo salga exactamente como tú quieres, eso no va a ocurrir. Ahí hay que desarrollar una habilidad humana muy necesaria de supervivencia en realidad, que es la confianza. Esta confianza en ti, en primer lugar, en tu capacidad, en tu experiencia, en tu intención, en tu buena fe de querer resolver las cosas, ¿no? Y luego está, bueno, en tu trabajo, en el trabajo de todos, en lo que realmente puede, pero también esta capacidad de aceptar que lo que no ocurre es mejor. Porque para mí, ahí siempre escucho la voz de mi madre, Hilda, mira, que me decía, por algo será, ¿no? Cuando algo no ha ocurrido como yo quería, por algo será. Cuando tú te empiezas a creer eso de por algo será y a darte cuenta de que siempre las cosas ocurren de la mejor manera, de verdad, parece que no, pero ocurren de la mejor manera. em, y lo ves al cabo del tiempo, muchas veces, a veces no lo reconoces, realmente eso se llama confianza. Así que mi gran recomendación, apostemos por desarrollar la habilidad de la confianza. Me recordaste ese modelo extraordinario de Stephen Covey acerca de influencia. Y él lo ponía en 2 círculos y decía, es que si tú te pones en lo que yo controlo, que es mi pensamiento, mi accionar, mi forma de ser, mi entendimiento, mi expertise, mis capacidades, mi familia, mi trabajo, eso es lo que yo controlo. ¿Qué no controlo? Las decisiones de otros, el carácter de otros, el que la empresa decida o no decida hacia dónde no controlo muchísimas cosas, pero mi foco tiene que estar en lo que yo controlo, porque entonces amplío mi círculo de influencia, porque ahí puedo intervenir. Pero de la otra manera, si me enfoco en que el otro, en que la empresa, en que mi pareja, en que mi familia, en que mi país, mi entorno, mi planeta, entonces, como no puedo intervenir, mi influencia se acorta y eso ocupa el mayor de los espacios en preocupaciones y en desgaste. Así que ampliemos la influencia, logrando a través de confianza usar mis capacidades en donde sí puedo intervenir y sí puedo hacer una diferencia. Me encanta esto que dices, Hilda, porque realmente cuando ponemos todo el control, como le estamos diciendo, en lo que está en mí, en mis capacidades y en mi área de influencia, en el fondo estamos tomando responsabilidad. Responsabilidad de ver con mis armas, con lo que yo puedo hacer, qué puedo hacer. Porque si no reconozco mi propia área de influencia, estoy completamente desempoderado, perdido. Entonces ahí entra el miedo y quiero controlar. Entonces, aquí es en realidad un actuar desde la responsabilidad y de soltar en el momento en el que he hecho mi 100%, ¿no? ¿Cuál sería mi 100% en mi área de influencia? ¿Qué es lo que yo realmente puedo hacer? Y cuando llegas a tu 100%, realmente decir, ahora permítele al universo que haga lo suyo. O sea, permite que las cosas se desenvuelvan y cuando veas cómo se desenvuelven, entonces vuelves a operar desde tu área de influencia o desde tu capacidad de controlar lo que puedes controlar. Me encanta esta forma Lo que dijiste me resonó y te voy a decir por qué. Me doy cuenta y no tengo una explicación y no la necesito para mirar que cuando tú te mueves, las cosas afuera de ti se mueven. Y entonces es maravilloso voltear a ver, caray, mira, no me había movido, pero ahora que me moví, fíjate que me hicieron 3 llamadas telefónicas de headhunters para diferentes puestos. Qué interesante. Ahora que me moví, me pasó esto y el otro. Entonces, yo lo único que hago con ejecutivos es decir: "Míralo, mira, porque cuando tú accionas, el entorno camina contigo". Entonces, aprovecha esa inercia, ese momentum para lograr la fuerza que necesitas para brincar. Me encanta porque es de una enorme profundidad y por supuesto implica mucha confianza en ti, en que las cosas van a caminar a tu favor o que se van a abrir ante, porque en realidad cuando hablamos de hacer un esfuerzo, de poner intención, de actuar, y que esto nosotros lo hacemos mucho, a veces no queda claro
que la siguiente cuestión es, contamos con que va a haber una respuesta. No sabemos cuál exactamente, pero que va a haber una respuesta en la dirección en la que tú estás operando. Y les diría más, te digo a ti, líder, te digo a ti, confía en tu intención, pero también, digamos, cree que puedes merecer un resultado positivo. Es decir, vete ya con un espíritu de éxito, que no es lo mismo que conseguir éxito, sino con esta alegría, con esta voluntad, con este agradecimiento y casi te diría con esta ilusión y ambición, emoción, ¿no? De lo que estás haciendo, confiando que va a traer una sorpresa. ¿Cuál será? No sabemos, pero confía que sí, que va a haber una respuesta y una sorpresa. Esto para mí sí digo que tiene una enorme profundidad porque hay que experimentarlo. Hay que experimentarlo y voy a contar una anécdota que puede sonar nada que ver con el mundo ejecutivo, pero a veces las mejores anécdotas para el mundo ejecutivo son las que no son del mundo ejecutivo. Hace poco estaba con mi hijo que quería comprarse precisamente unos botos mexicanos de estos tipo vaquero tan bonitos, porque bueno, le gusta tener su estilo y esas cosas. Bueno, pero los votos mexicanos son carísimos. Para él, vamos, sobre todo, ¿no? En general son costosos porque son de cuero, hechos a mano, etcétera. Y él, pues claro, es una persona que tampoco está empezando su carrera y demás, y entonces se sentía un poco incómodo de comprárselos y no sé qué. Y yo lo empujé, porque claro, no estaba embargándose, ¿no? Perdón, no estaba hipotecándose. Pero le dije, tú pienso que te hacen ilusión, te los mereces, confía que te los vas a comprar y que te va a venir un proyecto y que te van a venir cosas porque tú estás empujando hacia la abundancia, ¿no? Bueno, él se lo permitió con toda la ilusión y los nervios. Bueno, como niño con zapatos nuevos caminaba mirándose los zapatos, como lo hemos hecho todos en algún momento en nuestra vida, ¿no? Lo cual a mí también me hacía mucha ilusión verlo así tan contento, ¿no? Pero de repente llegamos a casa y llamada telefónica, 2 conciertos, ¿no? Entonces, conciertos porque ya sabes que él es músico. Bueno, no se lo podía creer. Y es como cuando tú apuestas por ti, todo se mueve a tu favor. Y generas una fuerza, una energía, una posibilidad que si no es inmediatamente, al final siempre viene. Cuanto más creas en eso, va a venir. Y sé que puede sonar incluso místico en un espacio que queremos que sea muy tangible y muy ejecutivo. Pero de verdad tenemos que empezar a tomar conciencia de cosas que ya no son tan misteriosas y que realmente tenemos que aprender, ¿no? Porque cada vez más tenemos conciencia de la física cuántica, de la neurociencia, y esos son pequeños milagritos o tips o claves que deberíamos empezarnos a familiarizar y que tienen mucho que ver con cuando hablamos de la actitud. Sí hay respuesta. Igual no es exactamente la que tú dices, pero la hay. Y ahí ya pasemos a la siguiente porque realmente tenemos aquí todavía mucho por contar. En la siguiente, quiero empezar con una historia que me pasó a mí con uno de mis clientes. Yo iba a presentar un material en Estados Unidos, me llevó mucho tiempo hacer el material y luego ponerlo en inglés y ponerlo en Canva y dejarlo como a mí me gusta con ese nivel profesional. Entonces las horas se me habían ido. Reunión era una reunión para afinar detalles porque yo iba a tomar el avión unos días después. Y resulta que por un comentario que salió en la revisión de material, a mi cliente le sonó más poderoso algo que dije. Y en ese minuto mi cliente me propuso que cambiemos el material y que pongamos esto que se oye de más tendencia, más vanguardia y más punch para la gente. Y yo de inmediato dije, si eso es lo que quieres, eso hacemos. Entonces, mi sentido de complacer a otros es tan grande que después me di cuenta que invertí 16 horas en corregir, en hacer, en presentar algo que ya estaba perfectamente adecuado para la audiencia, que estaba seleccionado por mi cliente y que cuando dije que sí, ni pensé en las horas que me llevaba, que no tenía el tiempo disponible. Me quedé varias noches hasta las 11, 12 de la noche resolviendo,
por haber dado un sí automático y complacer a mi cliente. Y después me di cuenta que podía haberlo hecho de muchas maneras diferentes. Si te parece, puedo hacer una nota técnica y eso me hubiera llevado 2 horas, no 16. Entonces, si hubiera podido dar un plus a mi cliente sin siempre decir que sí. El complacer a otros tiene costos enormes en mis propias necesidades y en no medir el impacto que tiene cada que digo que sí a algo, porque decir que sí a algo es decir que no a otra serie de cosas. Yo dañé mi sueño, incrementé mi estrés por haber dicho que sí, sin haberme detenido a valorar con el cliente si era el mejor camino y si lo podíamos resolver de alguna otra manera. Así que complacer a otros, y te hablo a ti que te encanta probablemente complacer. Sí, te hablo a ti, ejecutivo, que dices que sí a todo, y en mi país que tenemos una cultura de sí, pues sucede muchísimo que no se te va a ocurrir decirle que no a tu jefe, decirle que no a una autoridad. Entonces, pues a ti que te gusta decir que sí, el automático lo tienes que descartar para empezar a valorar opciones. Hilda, me encanta toda esta anécdota que cuentas tan vivida que te veía y realmente, pues, lo contabas con cierto dolor, ¿no? O sea, no te voy a decir un dolor, pero, pues sí, es triste. Es un aprendizaje que en el fondo te da un poco de tristeza, porque hay algo que tú decías que a mí me ha hecho pensar. Cuando decimos sí a otros a nuestra costa, en el fondo nos estamos traicionando a nosotros mismos, ¿no? Y eso duele, porque además te quitas energía y en el fondo tú quieres dar lo mejor de ti. Entonces, por complacer a una persona, que además puede que esa persona, mira lo que te dijo, escuché algo que me dijiste, o sea, fue como un flash, ni siquiera muy meditado, pero que le hizo gracia y que probablemente hubiera quedado súper satisfecho, como tú dices, con una nota o con una mención o con un comentario, una reflexión que hubiera estado incluso enriqueciendo tu primera versión. Pero también, aparte de la traición a uno mismo y de ese desgaste físico, porque además es que cuando uno está cansado, ya no tiene muchas posibilidades de abrir ideas nuevas. Es decir, tú ya habías hecho muchísimo trabajo, te lo habías currado y viene este señor, te cambia un poco y, ay, como le vamos a dar gusto, entonces entras en modo, voy a hacer todo desde el principio, que como si no hubieran muchas maneras de hacer las cosas, ¿no? Pero claro, eso solamente lo vas a pensar cuando tú te otorgas digamos, esa prioridad a ti y al trabajo que has hecho. Entonces, esto es una pincelada que dices, a ver, ¿cómo podría yo? Bueno, complacer si es posible, ¿no? Pero es que no puedes cambiar todo el menú porque a alguien no le gustó el tomate. Puedes no ponerle tomate a esa persona, ¿no? Vamos a decir de alguna forma. Pero eso solamente lo puedes decidir y ver cuando, como tú has dicho, no es tu prioridad complacer a los demás. Pero es que muchas veces lo pones como una prioridad creyendo que eso es ser más profesional, dar mejor servicio al cliente, ser muy abierto. Ojo con esto. Esa línea fina entre hacer tu trabajo bien y ser eficiente y estar complaciendo a cualquier ilusión lícita y legítima de un cliente o de quien sea a costa tuya, ¿no? Me parece súper importante este hábito. Efectivamente. Tenemos una siguiente que me gusta mucho, Angie. ¿Qué dices? Pues vamos a hacerla. En realidad nos van a quedar 3 porque tenemos ahora un tiempo reducido, pero es que son temas muy importantes. Vamos a hacer, es, en el fondo está conectado con los demás también, que es cuando te importa demasiado, te influye, te impacta demasiado la opinión de los demás, o cuando estás actuando todo el tiempo para que los demás se lleven una buena impresión de ti, para que tengan una imagen sobre ti. Este culto a tu imagen pública
que obviamente hay que cuidar el impacto, o sea, que el líder no tiene que pensar en cómo está impactando en equipo, en el proyecto. Pero eso es una cosa y otra cosa es, digamos, moldearte, sacrificarte o, digamos, ningunearte, voy a decir, de lo que tú realmente eres, de quien realmente, de lo que quieres decir, de lo que opinas, para poder tener la aprobación o para tener, digamos, la satisfacción de que los demás digan, ay, qué buena persona. Pero es que hay una frase que yo una vez escuché, porque yo sí he sido una persona, mira, como en el fondo todos pasamos por ahí, pero yo sí he sido una persona que ha nacido en un entorno en el que el qué dirán era muy importante. O sea, mis padres me educaron muchísimo en un sitio de un contexto social más o menos reducido, donde el qué dirán, tu imagen, era el todo. O sea, es que podía comprometer hasta quién quería casarse contigo, imagínate, ¿no? Porque claro, o sea, tú tenías que dar señales como las del César, ¿no? Que no solamente hay que ser bueno, sino aparentarlo. Estos refranes los he escuchado mucho. Pero claro, el tema aquí es que esta frase de lo que opinen los demás de ti no es de tu incumbencia, a mí me rayó. ¿Por qué? Porque en realidad las opiniones de cada uno son legítimas y propias. No puedes cambiarle la opinión a la gente, cada uno tiene derecho a tener la opinión que tiene. Y me conecta con el control. ¿Cómo puedes controlar la opinión de los demás? No puedes. O sea, es una guerra perdida, es un esfuerzo inútil y además cada vez la figura de quien tú eres, si te quieres empoderar, conocerte y demás, se difumina muchísimo. Ya como estás al servicio de que no te juzguen en lo que según tú te pueden juzgar, es tremendo. Pero es que además luego me dijeron otra frase lapidaria. Me dijeron, ¿sabías que mientras estás preocupado en lo que están opinando de ti, todo el mundo está ocupado pensando en qué estarás tú pensando de ellos? O sea, que todos estamos en otra. No tiene sentido. No tiene sentido este juego absurdo ante la gran posibilidad de ser legítimos, auténticos, espontáneos, tal cual. O sea que la invitación acá es sé tú, atrévete a ser tú, sé legítimo y permítete ser tú. Esto sería para mí, digamos, lo que hay que hacer para dejar de pensar en la opinión de los demás. Hay algo que dijiste que me hace muchísimo sentido y te diría que la otra tarea es no cerrarte a escuchar y definir qué quieres hacer con eso. La segunda parte es muy importante. ¿Qué quieres hacer con ese comentario? Tú tienes la decisión de si quieres escuchar ese comentario y te vale, y lo vas a revisar y te vas a observar y vas a generar conciencia y algún cambio, si te parece que es lo razonable, o vas a decidir que si lo pones en otro contexto ni siquiera aplica y que tú vas a permanecer como estás. Entonces, esa apertura inicial a escuchar y ver eso que te dice a ti y a definir qué quieres hacer con eso, no quiere decir que automáticamente cambias o automáticamente te cierras. Perfecto. Esto me invita a que tengamos que tener un episodio para hablar de feedback, Hilda. Para hablar de Sin duda. feedback, porque es un capítulo muy interesante, pero me encanta lo que acabas de decir, porque no es cuestión de cerrarse, efectivamente hay que escuchar a los demás, sobre todo si son personas que te importan. Bueno, pues voy a hablar de resistencia al cambio y cuando digo eso, como que se me pasa la película completa de todos los ejecutivos con los que he trabajado y yo misma en mis propias resistencias al cambio. Y aquí en México hay una frase que me encanta que dice, ¿para qué tanto brinco si el suelo está parejo? Entonces, si vas a acabar quejándote, inconformándote, desgastándote, torturándote porque no te gusta el cambio, porque no quieres que eso suceda, porque te parece que ese proyecto y ese sistema y esa política no van a servir de nada, de todos modos vas a caminar hacia allá. Vas a ir y hacer lo que te toca hacer. Y una de las lecciones más interesantes con un cliente con quien empecé un proceso fue que llegó y dijo: "Me parece una aberración lo que quieren hacer".
no entiendo la decisión que van a tomar con clientes. Es contraria a todo lo que entiendo que puede servir. Digo, qué curioso, alguien pensó diferente y además lo va a hacer. No, entonces quiero que me ayudes, Hilda, porque yo no creo en esto y tengo que informarle a mi equipo para que mi equipo haga y contribuya y camine hacia allá. Uy, le dije, entonces olvídate de tu equipo, no va a suceder. ¿Cómo? No, vamos a empezar por ti. Vamos a ver cómo sueltas esa inconformidad que tu perspectiva te da y le empiezas a ver algún beneficio a la perspectiva de otros, porque tienes que convencerte para convencer a los otros. Mm. Entonces, resistir no es algo que te va a llevar más que a un jaloneo interno, a una pérdida de energía, a un desgaste, frustración, enojo, coraje y todas esas emociones que generan energía negativa y te quitan poder. Así que, ¿para qué tanto brinco si el suelo está parejo? Me encanta ese refrán mexicano. Mira, me das dos cosas que pensar. Por una parte está este mundo, ¿no? El contexto de la organización donde definitivamente o no comprendes digamos, las directrices, las políticas de la empresa, o no te alineas, o no te gustan. A lo mejor no estás en el sitio indicado, eso también. Pero por otra parte, el comprender que es que no siempre tenemos razón y que todo el mundo tiene su razón y que a lo mejor, qué interesante, porque es justamente tan distinto a lo que tú harías, que ahí hay todo un mundo para ver la percepción, el mundo y la visión de otros, ¿no? Es decir, esta idea de que las cosas solamente son como yo las veo es un problema. En realidad, para mí es un problema a largo plazo, a corto plazo y por supuesto, te impide y te limita tremendamente en el mundo de la organización, ¿no? Pero por otra parte, creo que si nos vamos un poquito más atrás, lo otro que me trae es el recuerdo de una frase que leí de Osho eh, eh, sobre el cambio, que decía que es que el cambio está ocurriendo todo el tiempo y que detenerlo es exactamente igual a plantearte por qué los árboles no son blancos. O sea, que es que de verdad, ¿por qué no son blancos? ¿Por qué son verdes? ¿A quién se le ha ocurrido que sean verdes? Es que, claro, es plantearte un absurdo. O sea, las cosas son como son, es esta la realidad y lo que tú puedes hacer es pensar qué haces con ella. ¿Qué es lo que tú quieres como resultado de enfrentarte a la realidad? ¿Sufrir? Incluso nosotros los coaches ya sabes que decimos muchas veces, ¿qué quieres, tener razón o ser feliz? ¿No? Entonces, estamos ante una cuestión muy primaria, que es el aceptar el cambio y la diferencia de entrada, de entrada. Y efectivamente me recordaste que cuando nos resistimos tanto, lo que tenemos que entender es nuestra propia resistencia. ¿A qué le tengo miedo? ¿A no poder responder? ¿A que no tengo las capacidades necesarias? ¿A que esto es un sistema sofisticado? Y bueno, yo de sistemas así que mucho, pues tampoco. Entonces, ¿a qué le tengo miedo? Porque todo eso es aprendible y es desarrollable. Y además puedes levantar la mano y te puedes apoyar de otros, pero jalonearte y jalonear en el sentido inverso no te va a llevar a ningún buen lugar. Ujú. Me encanta esta y nos vamos entonces a la siguiente. Voy a ser rápida porque en el fondo ya hemos hablado de control, hemos hablado de esta idea de que el mundo te debe de todo y tiene que ver con esa necesidad que tienes de tener resultados inmediatos, que al final es una expectativa también. Es decir, ¿cuánta carne debo poner en el asador para conseguir X? Y es que no existe. O sea, vamos a quitarle la idea a todo el mundo y a nosotros mismos de que hay un tiempo para todo y que ese tiempo es exactamente igual para ti que para mí. No, no. El camino de cada persona, el camino de cada ejecutivo, de cada proyecto, de cada equipo, es un camino distinto, con sus tiempos y con sus necesidades de progresar. Es como las manzanas maduran cuando maduran, o sea, por mucho que llegó
la primavera y ya tendrían que estar maduras este año. A lo mejor llovió mucho, hizo poco calor, no sé exactamente qué necesitan las manzanas, dicho sea de paso, pero estamos hablando de que las cosas toman un tiempo para madurar y ser. Y cada cosa, las manzanas necesitarán algo, los plátanos algo, las cerezas algo, y que obviamente encima están condicionados por una serie de variables del entorno, del clima, etcétera, etcétera, que van a hacer que nunca sea igual. Con lo cual los resultados inmediatos a mí me llevan otra vez al campo de las expectativas y al miedo o a la impaciencia o a, como tú dices, al descubrir qué es lo que hace que yo necesite todo tan rápido. ¿Qué es lo que hace que yo no pueda estar en el proceso? Vivirlo, incluso disfrutarlo, porque estoy buscando el resultado como si fuera lo único que existe. Y el resultado es una consecuencia de un camino que ojalá lo disfrutemos todos. Cuando hablamos de transformación, Angie, resultados inmediatos no existen, Claro. porque es todo un camino. Y tampoco hay parámetros que nos ayudan, como en 21 días tú vas a tener el hábito formado. Entonces tú haces dieta 21 días y el día 22 comes pastel. Entonces, no son los 21 días, los 21 días te arrancan en una rutina para convertirse eso como parte de un sistema de tu vida. Entonces, eso no va a llevar 21 días. Y creer que hay fórmulas ágiles, rápidas, caminos cortos que puedes seguir, solo dañan el entendimiento de que este es un trabajo que día a día te toca hacer por meses para que esté transformado. Ujú. Y me gusta que hayas tocado el tema de la transformación, porque si me pongo un poquito más, digamos, en el camino de la profundidad que tiene esta conversación, porque en realidad hay muchas anécdotas, pero digamos, en el corazón de todo siempre hay cosas que no conocemos, que nos hacen sufrir, que nos hacen pasarlo mal, que nos impiden disfrutar de la vida. Y al final es lo único que tenemos, ¿no? Tenemos esta vida. Entonces, realmente el hablar de que el camino, de algún modo, no lo estás disfrutando, es algo que tú tienes que revisar. Porque en realidad la vida es un camino permanente, y ya sé que muchas veces es la frase, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero es que no solamente se hace camino al andar, sino que es que deberíamos disfrutar el camino. Porque la cuestión es que de eso va la vida, ¿no? Y entonces todo lo que nosotros queremos recomendar, y por eso es que al principio decíamos que el resultado es una sorpresa y que realmente ese resultado va a venir cuando tú dejes de buscarlo tan desesperadamente y te entregues al proceso, y por lo tanto los resultados inmediatos solamente te hablan de que todavía no estás ni empezando. Cuidado con los resultados rápidos, más bien. Totalmente. Y quiero abordar esta última que me parece fascinante, porque por ahí hay una frase, que quien se desiste con el primer fracaso estuvo cerca de poder conseguir algo y no lo logró. Y entonces, este fracaso inicial de querer sacar un proyecto, una iniciativa, una ley, un producto, un servicio, hacer algo que me lleve a un resultado, si no me lleva, de repente se vuelve descorazonador, frustrante, decepcionante. Entonces ya no desarrollo las mejores actitudes, ya no quiero intentar, ¿para qué intentar si no funciona? Entonces suelto algo que si me hubiera pegado lo suficiente para entender que el fracaso es información, que por ahí no va el tema, eso es básicamente, y que hay que replantear, reformular, repensar, hasta que encontremos cuál es la fórmula que sí da, pues serán muchos intentos y mucha retroalimentación al respecto para saber si por ahí es, si me acerco, me alejo, como el juego de los niños, frío o caliente, más frío, tibio, 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 te vas acercando, te quemas, te quemas. Ah, bueno, pues el fracaso solo es la señal de si te acercas o te alejas en lo que estás buscando mientras hay una respuesta mejor. Así que soltar es súper fácil, porque como uno está decepcionado, es facilísimo aventar todo.
Mantenerse es dificilísimo, pero ahí está la posibilidad de lograrla. Totalmente, totalmente. Seguir buscando cuál es el camino, porque lo único, como tú dices, que quiere decir es que todavía no has encontrado el camino y que lo vas a encontrar. Pero hay que seguir detrás del camino y sobre todo, como vuelvo a repetir, disfrutarlo. Es decir, que es que la vida no va de conseguir las cosas, sino de ir hacia ellas. Y entonces, esa es la razón por la que en nuestra experiencia, ¿no es cierto, Hilda? Hemos visto tantos líderes súper exitosos que su frase favorita es decir, no sé ni cómo he llegado hasta acá. Es que de pronto esto he ido más lejos de lo que yo me imaginaba. Nunca me soñé con esto. Y de verdad es tan fresco, tan estimulante y tan lindo ver a gente realmente con exitazos, viviéndolo desde la inocencia y de la humildad, incluso desde esa ilusión que no ha terminado porque tampoco han tirado la toalla. Es decir, que eso simplemente ha sido un indicativo, una sorpresa y un regalo, no su razón de ser. Estas han sido 8 cosas que no harías. No harías por bien tuyo, no harías porque no te hace más grande, ni más fuerte, ni más exitoso. Esas son las que ofrecen una reflexión para que sueltes. ¿Y tú cuál escoges? Nos escuchamos y conversamos en el siguiente episodio. Síguenos. Gracias. Gracias, Hilda. Hasta pronto a todos. Gracias. No olviden visitar nuestra landing page, página web, que la tienen en la descripción de este podcast. Honra tu talento y toma las riendas. Potencia quien ya eres con Hilda y Angélica y visítanos en www.evolucion360.com/momentum.